Te damos la bienvenida a Lo que nos conmueve. Yo soy Sofía. Y yo soy Joana. Esta es una conversación sobre todo aquello que vimos, leímos, escuchamos o contemplamos y no quedamos intactas. Nos gustaría que este podcast también sea una conversación con ustedes y que participen enviando sus comentarios o preguntas a nuestra dirección de email, loquenosconmueve@gmail.com. Y síganos en Twitter, @conmueve. Si tienen preguntas existenciales, también intentaremos responderlas allí. Hoy decidimos que nuestro tema de conversación y nuestro tema de tertulia va a ser la película Persona, estrenada en 1966 y dirigida y escrita por el director sueco Ingmar Bergman, conocido también por otras películas como Presas Salvajes, conocido por la trilogía del Silencio de Dios, en la que están A través del espejo, Los Comulgantes y El Silencio, y también conocido por Gritos y Susurros, y su última película para el cine, Fanny Alexander. Entonces, empezando esto, yo quiero preguntarle a Sophie, porque ya he visto la película un par de veces, yo la he visto mucho, más de lo que me gustaría admitir, pero me gustaría preguntarle qué piensa de la película y qué pensó la primera vez que la vio. Lo primero que pensé fue que me encantó, porque mientras la veía me estaba sacudiendo, pero es verdad que habiéndola visto de nuevo me dice cosas nuevas, y creo que eso es lo que distingue un clásico, sea del cine o de la literatura o de cualquier arte, de otro, ¿no? Ese producto, pero no me gustaría usar la palabra producto, que nos sigue diciendo cosas. Y de hecho, cuando volví a ver Persona, porque nos estábamos preparando para el podcast, ya que es una película que nos conmueve, Dios mío, vi muchas cosas que no había visto antes. Creo que antes, cuando vi Persona por primera vez, quizás no advertí de la misma manera todo este tópico que rescata Bergman sobre el teatro del mundo y cómo toda la vida es un teatro, que bueno, no es algo nuevo, comenzó, bueno, no sé si decir que comenzó con Juvenal o con Séneca, esta idea de que toda la vida es un escenario y nosotros solo estamos aquí representando los papeles y el gran escritor de este teatro es Dios. Pero en el caso de Bergman no hay un Dios del otro lado, no hay un gran autor detrás de esta obra, por lo tanto se queda en el absurdo, ¿no? De esta obra que de cualquier manera nos vemos obligados a representar. Y siento que esto lo plasma muy bien a través del papel de Elizabeth, cuya actriz... La actriz Liv Ullmann, conocida porque, bueno, los actores de Bergman son conocidos porque tuvieron muchas colaboraciones con él, era un círculo muy unido y también se conocían antes de actuar en teatro. Entonces, actrices como Liv Ullmann, como Vivi Andersson, digo Andersson porque así se pronuncia, creo, en sueco, como Vivi Andersson, como Harriet Andersson, son actrices recurrentes que él repite en todas sus películas y que le dan una cohesión muy bonita a su cine y a sus historias. Y sí, a mí también me pasa con Persona, y bueno, yo vi Persona por primera vez hace como 8 años más o menos, cuando estaba empezando a interesarme por el cine y me dije voy a intentar ver todas las películas que pueda. Entonces yo de algún sitio escuché, hay un director sueco con una película que se llama Persona o Persona, que es increíble, impresionante y de verdad no hay nadie que la supere. Y yo la vi, y cuando la vi fue como que no entiendo nada, con mi pequeña mente de 20 añitos, no entendía absolutamente nada, pero como tú acabas de decir, la he visto recurrentemente, intento verla una vez todos los años, porque yo siento que cada vez que la veo me va a aportar cosas nuevas y cosas diferentes, y es lo que yo busco en cine y es lo que busco en cualquier arte que yo consumo. No quiero que se mantenga estático y siempre igual cuando lo vuelvo a ver, porque yo tengo esos productos productos que yo sé que son seguros, que yo sé que van a decirme lo mismo, pero en el caso de cine de Bergman, y no solo con Personas, a mí siempre me aporta cosas diferentes. Y esta vez que la vimos, la última vez que la vimos, y la vimos juntas también por primera vez, a mí me pareció también que está esta idea de un Dios manejándolo todo y llevándolo todo, lo cual es gracioso porque viene de un director que tenía una relación muy extraña con esta figura de Dios, de que hay algo más allá, y que pudo reconciliarse con esta figura y con esta persona entre comillas, cuando pasó cuando lo iban a operar, lo anestesiaron y se dio cuenta que después de la posible muerte o después de que ya no estás aquí, no pasa más nada atrás, o sea, no pasa más nada después de eso. Cuando tú escuchas esto, después de que ves que él hizo El Séptimo Sello, que es una película llena de esta duda y este miedo por este Dios iracundo, te dices, wow, qué cambio y qué evolución y cómo evoluciona su cine después de eso, y yo creo
creo que Persona es trae un poco de esa nueva visión de este Bergman, que no es el séptimo sello, que no es la trilogía del silencio de Dios, que son estas películas en las que estos personajes se preguntan por este Dios, hablan con este Dios y no reciben respuesta. Persona es revolucionaria porque Bergman se revoluciona a sí mismo como director, como guionista, como artista, pero también a cualquier otro tipo de cine que se estaba haciendo en la época. Creo que es muy interesante porque Persona nos ofrece muchas lecturas. Cada vez que la vemos, esto que venimos comentando, nos dice cosas nuevas, pero también hay muchos discursos allí y te puedes ir por uno, por otro, y hay tantos elementos dentro de la película que están narrando. Pero bueno, para quienes no hayan visto Persona, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, ¿cuál es el argumento? Que al final el argumento siempre termina siendo lo que menos importa en todas las historias, ¿sabes? Pero, ¿cuál es el argumento de Persona? A ver, en Persona hay dos mujeres, Alma, interpretada por Bibi Andersson, y Elizabeth Vogler, interpretada por Liv Ullmann. Pendiente la onomástica con ese nombre, Alma, ¿ok? Uh-huh. Pero bueno, sigue. Esta actriz, Liv Ullmann, está en una especie de hospital y bueno, está ahí después de que tuvo creo que como un ataque de pánico cuando estaba presentando la obra Electra, y en una escena solo empezó a reírse, en una escena en la que no tenía que reírse, y de pronto perdió la voz. Pero no pierde la voz porque esté enferma ni porque haya un estado mental que le esté impidiendo perder la voz, que es lo que nos dice su doctora, sino que es ella la que no quiere hablar, no quiere decir nada. Y bueno, la doctora le dice, pues como tú lo estás haciendo conscientemente, pues te vamos a enviar a este sitio con esta enfermera que es Alma, a ver qué ocurre y a ver cómo mejoras, a ver cómo sales de esto. A una isla, a una casa, ellas dos solas en una isla, que es la isla de Faro. La isla de Faro, sí. Yo me atrevo a decir que ella no tiene un ataque de pánico, sino que en plena función cae en cuenta de lo absurdo del papel, porque creo que ella enmudece y luego se ríe, y a lo largo de la película, cada vez que hay una representación, ya sea dramática o, bueno, hay una novela en la tele, en la radio, ella empieza a reír. Y el opuesto a su risa es el silencio. Lo único que hace Elizabeth es estar callada, fumar cigarro o reírse cuando está ante cualquier tipo de representación dramática. Y escuchar. Escuchar muchísimo. Ah, bueno, y también es importante saber que en este mutismo de Elizabeth obtenemos ciertas respuestas de ella en varias ocasiones. Una, ante las imágenes del horror, cuando ve las noticias, cuando encuentra una foto de la Segunda Guerra Mundial y de un niño judío con los brazos en el aire. Y cuando ve a un monje budista inmolándose. Requemándose, básicamente, inmolándose, sí. Pero también es cierto que no solo responde a estos estímulos, sino a otros que se relacionan con Alma, aunque no intente hacerlo de manera transparente. Ella no quiere, bueno, no sabemos realmente, pero contestarle a Alma nada. ¿Cuándo responde? Cuando Alma la amenaza con una olla de agua hirviendo. Con herirla. Sí. Que por cierto, a propósito de esto, en la obra en la que Bergman se basa, de La Más Fuerte. Sí, La Más Fuerte de August Strindberg. Ese señor, danés, ¿cierto? Danés. También una de las, bueno, hay dos mujeres que están hablando. Bueno, no, una habla y la otra escucha. Y una supuestamente está casada y la otra está soltera. Luego nos comenzamos a dudar de quién es quién, ¿no? Esto del doble, que más adelante sé que tienes mucho para contarnos sobre esto, pero también se consigue una respuesta de una de estas, digamos, de la soltera, cuando la amenaza con una pistola. Ahí es cuando y creo que Bergman, que claramente bebió de esta obra de teatro, claro, porque además es cultísimo y ha repasado a Shakespeare, ha repasado todo lo que hay, encima este autor danés, hay ciertas semejanzas que se pueden trazar con esa obra, y entonces allí Elizabeth también responde. Pero realmente eso no nos importa en realidad conforme va evolucionando la película, ¿no? ¿Quién dice qué cosa? Llega un punto donde hasta ni siquiera podemos asegurarlo. ¿Quién está hablando realmente, no? De cierta manera se desdibujan los límites entre un cuerpo y otro. Sí. Cuando estas mujeres se comienzan a escuchar, o bueno, una escucha a la otra, y Alma, que se supone que no era una torturada, que no era una mujer que había escogido el silencio para no poder traicionar, para no, ¿sabes? Alma, una mujer que está desempeñando el papel.
el papel de enfermera y de mujer que se ha casado, está casada y está en su vida, ella está desempeñando su papel. Y entonces luego ya no sabemos quién está hablando y realmente no importa. Justamente, y es justamente eso lo que ocurre en la obra de Strindberg, La más fuerte. Y aquí en paréntesis, Bergman, además de ser una persona cultísima, como dices, era un fanático, el más fanático de los fanáticos de Strindberg. De verdad lo leía mucho y conocía mucho de él, y yo creo que es un homenaje también en cierta parte. Si bien está este homenaje de La más fuerte en persona también, si han visto Fanny y Alexander, saben que una escena de Fanny y Alexander, la abuela de estos niños recita esta frase de El sueño de Strindberg que dice: cualquier cosa puede pasar, todo es posible y probable. El tiempo y el espacio no existen. Sobre la frágil base de la realidad, la imaginación teje su tela y diseña nuevas formas, nuevos destinos. Para mí esto es cierto en Fanny Alexander, pero también es cierto en persona. Todo puede pasar, todo es probable, todo es posible. Y eso es el cine también. Precisamente ahorita cuando nos acercamos a este tema del sueño, Bergman equipara cine con sueño, porque el cine, como los sueños, parece que esto es súper tautológico, pero en el cine no hay tiempo ni espacio, y lo mismo en los sueños. Estamos suspendidos. Entonces entramos como que en esta suspensión de la realidad que Bergman cuando advierte que estamos muy metidos en esta suspensión de la realidad, la quiebra. Hay una ruptura. O rompe la cuarta pared haciendo que sus personajes nos tomen una foto, o destruye la cinta. Sí, y es que al final también persona, a mí no me gusta cuando intentan meterme, digamos, como una interpretación de lo que es persona. No lo acepto porque, como acabo de decir y hemos dicho, la ves e interpretas cosas diferentes, y como dice Strindberg, cualquier cosa es probable, cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa es posible. Pero en cierta parte pareciera que Persona es una película sobre el mismo cine. Está hablando del cine como medio, porque al principio de Persona estás viendo un proyector y estás viendo una cinta, y en un momento de Persona ves cómo esta cinta se quema, hay una ruptura, hay una disrupción y pasamos a otro entorno, y al final de Persona vemos una cámara que enfoca a Liv Ullmann. Entonces es Bergman también diciéndonos: esto es una historia, esto es cine, esto es sueño, y aquí todo es probable, y aquí todo es posible, y aquí cualquier interpretación que tú le des a esto, como un poema, ¿saben? Y yo lo que he aprendido con Sophie es que los poemas no necesariamente tienen un significado, sino que hay que sentirlos. O sea, no tienen una lectura racional, por Exacto. decirlo de alguna manera, sino que lo experimentas y vives en ese universo poético como vives en este universo cinematográfico de Persona. Pero una de las cosas que más me gustan es, como tú lo has dicho, ese nexo tan fuerte que tiene Bergman con la poesía, porque se percibe que sus películas parten de una imagen, como los poemas o los buenos poemas, ¿no? Están cargados de imágenes o tienen una imagen que es suficiente para mantenernos en vilo. Y esto hace Bergman. Ninguna de sus imágenes se desperdician, porque nos recuerda que el cine es eso, una secuencia de imágenes. Entonces cada toma la toma en cuenta. Esto suena muy gracioso. Me refiero a que definitivamente es un artista con muchísima conciencia, no solo estética, sino además de esos recursos que puede lograr, sino que utiliza esas herramientas como la luz, como digamos cuando se acerca, cuando une los rostros, utiliza cualquier tipo de técnicas visuales para decirnos, o ni siquiera decirnos, porque eso es lo mejor de Persona. No dice, sino que sugiere. Y creo que eso es lo que hace el gran arte. No decir, sino sugerir. Y entonces lo que Persona no dice, lo que no está escrito, quizás a veces hasta más poderoso. Hay muchos discursos que son mudos, como por ejemplo el de la luz, que le comentaba a Joana cuando vi Persona por segunda vez. Oye, yo no me había dado cuenta de que la luz estaba narrando. Sí. La manera en la que la luz iluminaba las caras de una u otra, están narrando, están acompañando cierta historia, a veces incluso de manera más eficiente que el diálogo, porque es más importante los silencios y cómo interactúan estas mujeres que lo que realmente se están diciendo, porque lo que se dice cuando se habla, cuando entramos en el entorno del discurso, ya estamos traicionando. Hablar es traicionar, por eso Elizabeth no habla, porque en el momento que tú hablas o emites discurso, hay una puesta en escena. Entonces, hablar es traicionar, y de hecho, hacia el final de la película, creo que esta película no tiene spoilers, porque es realmente lo que tú dices, de qué va Persona, eso que importa. Puede ir de todo y puede ir de todo y puede ir de nada, exacto. Pero finalmente Alma le enseña a Elizabeth, después de que hayan ocurrido muchas cosas, a decir una palabra. ¿Y qué es lo que Elizabeth dice?
nada, literalmente. Esa es la palabra que dice, nada. Es decir, que no ha comprometido nada, porque creo que es lo menos comprometedor que puedes decir, nada. Incluso cuando dices hola, ya has escogido un saludo. Cuando tú dices hola, tomas unas posturas frente al buenos días. Yo qué sé. Pero si dices nada, estás diciendo nada. Por lo tanto, Elizabeth no quiere traicionar, no quiere formar más parte de ese discurso falso que es existir, porque estás representando un papel, lo quieras o no. Y de hecho, de esto, aquí creo que tú nos puedes iluminar más, porque hay un momento súper climático en la película donde llegan como a esta, digamos, narración visual de espejo, donde Alma y Elizabeth están hablando, básicamente discutiendo que no quiere ser madre. Que Elizabeth no quiere ser madre. Entonces, ella no quiere llevar a cabo ese papel. Sí, yo creo que cualquier persona que haya investigado un poco sobre la vida de Bergman sabe que él tenía una relación muy complicada tanto con su mamá como con su papá. Pero con su mamá era algo más del que él quería ser mimado y amado por esta figura materna como todos queremos, porque es una figura que nos cuida. Y su mamá en realidad lo rechazaba y no le gustaban esas demostraciones de cariño porque pensaba que demostraban debilidad. Que era muy apegado. Exactamente. Y lo que dice en su autobiografía, en La linterna mágica, que le recomiendo completamente, es que lo llevaron a un doctor para preguntarle por qué ocurría esto. Le dijeron que que era un niño muy apegado y que ella lo que tenía que hacer era alejarse, más bien rechazarlo e ignorarlo. Y hay un momento en persona en la que, como dice Sophie, están este espejo, están hablándose, están repitiendo el mismo diálogo. Lo vemos primero en la cara de Liv y luego en la cara de Vivi, y cada una de sus caras están sombreadas, en una parte de luz y en una parte de sombra. Y Vivi le dice a Liv, tú te viste en esta posición en la que todo el mundo te dijo que deberías ser madre, dijiste no, yo voy a ser madre, y cuando tuviste a tu hijo y te diste cuenta que era alguien que te amaba mucho y que te iba a amar incondicionalmente, estabas viéndolo con disgusto, con asco, desprecio, sí. no lo querías y tú pensabas, quiero que mueras. Cuando estabas embarazada, quiero que nazcas muerto. Hay un componente en todo el cine de Bergman, desde Fresas Salvajes en adelante, hay un componente muy autobiográfico en sus películas. Está ahí. Y él mismo lo dice. Hay un documental que se llama Bergman, su gran año, que justamente dice que desde 1957, desde Fresas Salvajes, Bergman empieza a hacer este cine en la que toma momentos de su vida, toma sus recuerdos y hace un cine mucho más personal, y es lo que lo lleva prácticamente al estrellato, porque antes hacía adaptaciones de historias o hacían cosas que le decía la productora, pero empezó a hacer este cine tan personal, y esta es la estampa Bergman, en la que el cine que tú dices es un cine muy personal, es un cine que, wow, me está afectando. ¿Pero por qué me está afectando? Porque Bergman te está hablando desde sus adentros, desde lo más profundo de él. Bergman te está dando, creo que un espacio de él y una parte de él para que lo tengas tú y para que tú le indagues en ti mismo. Por eso el cine de Bergman está con cualquier película. Si han visto Sonata de Otoño, la relación madre-hija, wow, que no tengas problemas con tu madre, pero resuena en ti en esa relación de una forma. Y en Fanny Alexander también, y en Persona también está ese componente autobiográfico, yo creo que hay que tenerlo en cuenta cuando la ves de una forma u otra, que hay algo de Bergman ahí, y de su cine de Fresas Salvajes en adelante siempre va a estar. Y al mismo tiempo, y quiero tocar algo que dijiste antes, tú hablaste sobre esta parte visual y esta parte de diálogo en Persona. Bergman es conocido por justamente su parte visual, sus primeros planos súper cercanos, súper cerrados, y por sus diálogos. Sus diálogos son muy teátricos, porque él era un director teatral, pero aún así no se sienten pocos naturales o incluso teatrales como tú podrías ver en cualquier otra película. Con los personajes van muy bien. Total. Sí, y justamente en Persona yo siento que en un momento cuando Alma está hablando, se siente como una sesión de terapia. Cuando sí, tu terapeuta está callado, nadie la ha escuchado nunca, por fin alguien la escucha. Exactamente, y ella habla y cuenta todo, y cuenta sus más profundos secretos, y lo que le ha ocurrido con su esposo una vez que abortó. Es una cosa que no le ha dicho a nadie, porque tiene que poner esta fachada de que ella quiere casarse y tener hijos, pero antes ocurrió esto, pero ella no se lo va a decir a nadie porque hay que mantener. Bueno, es que esto nos lleva a la misma palabra persona y máscara. Entonces realmente es una película que también nos lleva a preguntarnos sobre estas apariencias y estos papeles que desempeñamos en la sociedad, además del papel existencial que desempeñamos, ¿no? Entonces no solo toda la existencia como teatro, el hecho de vivir, sino también cómo nos conducimos dentro de la vida, también los distintos roles, ¿no? O papeles que tendremos que representar. Me parece maravilloso cómo él logra unos monólogos o diálogos tan humanos. Cómo logra tener una mirada tan aguda y sensible hacia la
humanidad. Hacia la humanidad. Y también es importante ver que realmente esta es una conversación, bueno, una conversación truncada o un monólogo entre dos mujeres que observamos cómo se convierte en una sola, o ni siquiera en una unidad, sino en esa dualidad que puede existir entre dos. Entonces creo que es muy interesante cómo él logra hacer esto, porque cuando me contabas lo de la luz Elizabeth siempre estaba iluminada, o sea, Elizabeth usualmente tenía la mitad de la cara oscura, y eso no le pasaba a Alma, pero vamos viendo que progresivamente la sombra se empieza a apoderar de Alma también, hasta que sus rostros confluyen en uno solo. Creo que eso es una forma, porque no había palabras, es una forma muy contundente a través del recurso visual, a través de la luz, para contarte una historia. Totalmente. Es que no hay, y aquí voy a decir esto porque de verdad lo creo, no hay director de fotografía como el director de fotografía que tenía Ingmar Bergman, que lo tuvo desde The Virgin Spring, el manantial de la doncella, que es Sven Nykvist. Tuvo un director de fotografía antes y luego pasó a este director, y este dúo fueron el dúo dinámico, el dúo de la historia. Crearon una estampa que todo el mundo quiere recrear. La iluminación la iluminación de Nykvist junto a las direcciones de Bergman es un estilo que de verdad yo recuerdo que una vez cuando estaba estudiando en la universidad que queríamos recrear una escena de Bergman y que no, esto es muy fácil, no es fácil, uno piensa que es sencillo porque el set de Persona, a diferencia de por ejemplo Fanny Alexander, el set de Persona es muy austero, no hay muchas cosas alrededor. Imaginemos la escena en la que el niño está acostado en la cama, solo una pared, creo que una pared blanca, él está acostado y se está moviendo y esto. En la camilla. Exactamente. Esa iluminación no es fácil para nada. Entonces se juntaron estos dos genios y crearon este estilo de Bergman, estilo bergmaniano me atrevería a decir. Y esta idea de los primeros planos, ¿sabes? De ir adentro del alma de estos personajes, porque cuando tú haces un primer plano, tú obviamente quieres denotar algo en las expresiones de las personas y quieres ir más cerca, que es diferente un plano a un plano medio plano o un plano general, es muy muy diferente. Pero cuando haces un primer plano te estás metiendo, es como si te estuvieras acercando mucho a una persona, te estás metiendo en su espacio personal. Entonces, ¿qué significa eso para Bergman? Entrar en el alma y cada vez que estás entrando más y te dicen estas cosas, tú te sientes afectado. Bergman era un director que del teatro supo tomar esto de los diálogos y del cine supo tomar, utilizar este lenguaje visual para que te sientas dentro del personaje. Este es su espacio personal, estés aquí cerquita de él. Cuando tú estás muy cerquita de alguien y una persona te está diciendo estas cosas, obviamente estás afectada, obviamente te duele, te pesa, te llega, te anima, dependiendo de lo que esté diciendo. Entonces Bergman toma del teatro estos diálogos, toma del cine, bueno, voy a acercarme, porque en el teatro la gente no se puede acercar así, no se puede ir tan cerquita, pero en el cine yo lo puedo hacer y puedo acercarme todo lo que me dé la gana. ¿Y qué hizo? Revolucionó completamente. Persona es la película que revoluciona y que dicen directores como Martin Scorsese, todos queríamos hacer una película como Persona. Y cuando tú escuchas, hay muchísimos directores que lo admiran con toda la razón, porque él hizo algo completamente diferente que cine Hollywood clásico no se estaba haciendo el cine sueco mudo, quizás con Victor Sjöström, no se estaba haciendo tampoco, porque claro, el cine mudo es muy, muy parecido al teatro también, no estar alejado, no irse tan cerca. Todos estaban experimentando, pero Bergman experimentó y lo potenció al todo. Definitivamente siendo un precedente, porque luego nos acostumbramos, es verdad, pienso en la verdad de estas tomas muy cercanas y usó la misma palabra que tú acabas de usar, para ver el alma, para estar cerca, para llevar la cámara a ese espacio que es íntimo, va por dentro casi, esa especie de observación tan aproximada, tan cercana. Porque tú piensas, por ejemplo, en el cine clásico de Hollywood, primeros planos son para las grandes actrices o grandes actores que queremos que están muy bien maquillados y se ven muy guapos y se ven muy bonitos y son los actores principales. Ellos tienen un primer plano, pero no todos tenían primer plano. Los actores secundarios, los character actors no tenían primer plano, entonces eso estaba reservado para las grandes estrellas. Bergman no le importa. Bergman le importa el individuo, la persona que esté ahí, que esté contando lo que quiere contar. Y en su cine siempre se acerca, siempre va adentro. Claro, entonces todos estos monólogos y todos estos tópicos barrocos y también que desencadenan en un existencialismo muy profundo, ¿no? Y
realmente saber que tú puedes decidir. Tú puedes decidir qué papel vas a desempeñar o no. Esa duda la plantea el cine de Bergman. Pero claro, el componente visual y también, debo decir que musical, porque la banda sonora es increíble, intensifica todo de una manera impresionante. Yo considero también que la película, como hemos apuntado, Bergman, gran lector, también explora esas profundidades humanas del inconsciente, porque esta película nos da terror y es una película que realmente está hecha, sí, hay escenas en la noche, pero usualmente es durante el día, siempre tenemos bastante luz, no voy a decir natural porque eso no lo sé, pero sí está presente la luz. Además, el ambiente es una casa, no ocurre ningún asesinato. ¿Por qué es tan aterradora? Bueno, porque Bergman supo, como sabía Freud, del Unheimlich, de que lo más terrorífico es lo más conocido, lo más familiar. Entonces, ¿por qué nos da terror? Está situado en una casa, hay silencio y conversación, y de alguna manera es una película que te pone los pelos de punta. Sí, totalmente. Y porque, tomando a Freud y ahora tomando un poco a Jung, estás explorando la sombra de este personaje, la sombra visual, que lo ves con la iluminación impresionante desde Nyquist, y la sombra espiritual, la sombra que todos tenemos que tocar para llegar a la luz. Todos tenemos que conocer nuestra sombra para llegar a la luz. Está ahí la sombra. Y Bergman la sabe tocar con Elizabeth al no querer hablar y al no querer comunicarse cuando Alma está contándole sus secretos más oscuros, y al mismo tiempo con Alma reaccionando de esa forma, y cuando Elizabeth no le quiere responder, y también cuando cuenta sus secretos. Está dando a conocer su sombra, lo que está dentro de ella. Bergman evidentemente era un director, conocía sobre Freud, conocía sobre Jung y los arquetipos también, como lo explora en muchas de sus películas. Bueno, a propósito de lo que cuentas de la sombra, yo sé que ando un poco insistente con esto de los tópicos barrocos, pero es que es verdad que esta angustia que sentimos no es nueva, pero la forma en la que Bergman nos las muestra sí lo es. A propósito de Shakespeare, el Macbeth, bueno, no sé si spoilear Macbeth, pero el caso es que se dice que la vida es una sombra, ¿sabes? Una sombra ambulante, por decirlo de alguna manera. Lo voy a leer en inglés, pero digamos que esta sombra ambulante se encuentra en el escenario y recita, ¿no? Dice su diálogo, pero es un diálogo ininteligible que no importa, no significa nada en el gran espectro de las cosas, ¿sabes? En la gran perspectiva universal. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Lo mismo me lleva a hablar de Shakespeare, me lleva también a Hamlet, que Hamlet es famosa o está caracterizada por la inacción de Hamlet. Es decir, este personaje que tiene que es mucho más complejo que los arquetipos, que el héroe, ¿no? De la época, yo creo que nadie en una tragedia shakespeariana es un héroe. Creo que aquí tampoco podemos hacer ningún tipo de lectura como esa, a pesar de que hay una enfermera, pero sigue siendo humana, es decir, no hay héroes. Pero el punto de Hamlet es que él sabe lo que tiene que hacer, sin embargo, decide no hacerlo. Y bueno, el famoso ser o no ser, ¿no? Existir o no existir, desempeñar este papel o no desempeñarlo. Bueno, Elizabeth decidió no desempeñarlo, o desempeñar el papel de quien no desempeña un papel al no decir nada. Y esto nos lo recuerda a Bergman todo el tiempo. Sí. Eso también es un papel. Y esta película que también estás viendo también es una ilusión, como tu vida, y ahí equiparamos vida a muerte, muerte a sueño, morir es dormir, dormir es soñar, morir es soñar. Todas esas equivalencias, claro, también las hace Bergman. Sí. De hecho, muchas veces no sabemos en qué plano estamos, si estamos en el sueño o no. No sabemos si lo que Alma cree haber escuchado lo escuchó realmente o no, si estuvo soñando o no estuvo soñando. El mismo espectador no sabe si estamos dentro de un sueño o no, pero realmente no importa, porque para nosotros nuestros sueños son tan reales como lo que comimos de desayuno. Y recuerdo que en una etapa de mi vida, cuando sufría bastante de insomnio y quizás estaba un poco alterada, así como Bergman, ojalá igual de brillante, pero alterada, muy brillante, digamos, a nivel mental, recuerdo que uno de mis síntomas era no poder distinguir cuándo estaba soñando y cuándo estaba viviendo, que era la lucidez. Y Bergman nos dice, no importa. Lo importante es qué cosas ocurren mientras estamos soñando o mientras estamos representando este papel, o qué conexiones se salvan. De hecho, hay un momento donde se plantea la salvación a partir del amor, a partir de ser escuchado, que es lo que cambia la vida de Alma, que por fin fue escuchada. Al final no se sabe quién es el paciente. ¿Es realmente Elizabeth o es Alma? Esa es la verdadera duda. Bueno, una de las tantas dudas que nos plantea la película. Yo creo que hablando sobre el gran teatro del mundo,
mundo y hablando sobre teatro y hablando sobre cine. A mí me parece que este es un tema que si Bergman estuviera vivo, que ya no estaba, muriendo en 2007, y entendiera español, me encantaría porque Bergman, más que un director de cine, era un director del teatro. Y él mismo lo dice en una miniserie documental que se llama Bergman Island. No sabía que eso existía. Sí, muy buena. Hay muchas cosas de Bergman alrededor. Si buscamos bien, la encontraremos. Pero en esta miniserie documental que la dirigió, no, creo que la lleva Mari Nimrod, que es una periodista sueca. Él dice, y en su autobiografía también dice, para mí el teatro siempre ha sido mi esposa fiel y el cine ha sido más como un amante. Y él dice cuando ya está muy viejito y está en Faro, esta isla que se hizo famosa porque era una cantidad de películas ahí, vivió ahí lo que fue el resto de su vida, estuvo ahí con su última esposa, vivió ahí con Liv Ullmann cuando tuvieron su relación. Eso no lo habíamos dicho, pero sí. Sí, bueno, Bergman salió casi con todas sus... Era ese tipo de director. Él dice como que a mí me encantaría volver a hacer teatro, pero en su condición, en su vejez, dice no puedo. Y algo que te rompe el corazón porque llora. De verdad le duele no volver a hacer teatro y no volver a seguir en este campo que lo inició a los 26 años. A más joven. A los 26 años Bergman era uno de los directores de teatro más conocidos en toda Europa. El teatro y los dramaturgos le dieron, yo creo que toda la base. Entonces todas nuestras conjeturas teatrales, sí, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros íbamos con la harina, ya Bergman tenía las arepas puestas, o sea, se ha revisado todo el corpus que existe, sí, probablemente, porque se detecta porque estos monólogos, esto que ha escrito Bergman, es que es riquísimo. Es muy rico. Es catártico. Yo creo que entonces cuando cuando hacemos todas estas conjeturas teatrales, podemos aseverar que Bergman en realidad conoce toda esta tradición, que se ha leído Shakespeare para atrás y para adelante, porque sabe cómo escribir un monólogo o cómo escribir teatro con esa potencia que también yace en la ambigüedad. Una de las grandes maestrías de Shakespeare es la ambigüedad y sugerir, y lo mismo está logrando Bergman. Y siempre nos deja con esa duda entre lo real y lo no real. De hecho, también en Hamlet hay una aparición. Este no es el caso de Bergman, no hay ninguna aparición. Aquí estamos hablando de los sueños. Pero esto de jugar con el espectador y que no sepa realmente en qué plano está. Sí, yo creo que es catártico y yo creo que lo que hizo el cine, por eso lo llamo su amante, es un medio que para él le dijo, mira, tienes todas las herramientas para tú crear este sueño. El sueño que tú quieres dar a conocer en el teatro con las obras que tú estás poniendo en escena. Ahora tú puedes escribir tus propios guiones y tienes las herramientas, las cámaras, la edición, la iluminación que tú tienes en el teatro para hacerlo, pero todo nace del teatro, todo para él nace del teatro. Eso es lo primero y por eso el teatro es mi esposa fiel y el cine es mi amante, pero aún así, y a mí me gustaría decir frase de Bergman que creo que concluye muy bien esta idea. Bergman dijo una vez, cine como sueño, cine como música, ninguna forma de arte va más allá de la conciencia ordinaria como el cine, directo a nuestras emociones, profundo en el cuarto crepuscular del alma. Es que en el cine confluyen todas las artes. Es impresionante. Y sí es verdad que definitivamente quería valerse de todas esas herramientas para crear esa ilusión perfecta en ese cuadradito. Y hablando de cuadraditos, pueden ver Persona ahorita mismo en YouTube, o si tienen Amazon Prime pueden verla también ahí. Y además tienen en Amazon una colección muy completa y muy bonita y muy variada de cine de Bergman, y hay películas que yo no he visto todavía, entonces la recomiendo completamente. Pregunta rápida, Joana. Dime. Si tuvieses que decir qué película ver justo después de Persona, para quien esté en Amazon Prime o YouTube, ¿cuál sería? Depende de qué ánimo estés. A ver, un ánimo más familiar, Fresas Salvajes. Un ánimo un poco que te va a dejar un poco, voy a decir la palabra jodido mentalmente, Gritos y Susurros. Y si quieres explorar su película más, para mí su película más completa y más bella, Fanny Alexander, la última película que hizo para cine. Pero dentro de todo, encuentra una gran variedad de películas. Eso sí, The Serpent's Egg es muy mala. Y eso sí lo voy a admitir, no me gusta para nada. Y con eso nos despedimos. Recuerden suscribirse al canal, seguirlo en el resto de las redes sociales, en Twitter, @conmueve. Así es. Hasta la próxima.